Querétaro es de los estados de mayor crecimiento económico del país, con tasas superiores al 6% anual. Con poco más de 2 millones de habitantes, representa el 2.3% del PIB nacional y ha logrado cerca de $1,100 millones en inversión extranjera directa el último año. Un estado con fuerte vocación en manufactura que se ha desarrollado con éxito en alta tecnología mediante sus 53 centros de investigación, sus 45 parques industriales y más de 50 universidades. El estado de Querétaro adoptó la estrategia de desarrollo económico de la Triple Hélice y sus diferentes industrias están organizadas en clústeres profesionalizados. El clúster de tecnologías de la información, siendo un sector transversal a todos los sectores estratégicos, es hoy un ecosistema de innovación tecnológica e impulsa de forma importante el crecimiento, la consolidación y la formalización de la economía regional. Llamado Vórtice IT, con más de 13 años de exitosa operación, ubicado en su propio parque tecnológico Vórtice IT Park, integra a más de 130 asociados entre empresas PYME de base tecnológica, universidades, centros de investigación y gobierno. Se gradúan cerca de 3,000 ingenieros en el área TI anualmente con más de 2,500 certificados en distintas tecnologías. Somos uno de los sectores de mayor crecimiento en el estado, con tasas anuales de 2 dígitos, con ventas anuales superiores a los $750 millones y con un índice de exportación del 25%, representando el 2.2% del PIB estatal. Generamos más de 19,000 empleos de alto valor agregado, creando e innovando productos y servicios de alta calidad en Internet de las Cosas, Big Data, Analytics, simulación digital, manufactura aditiva, fábricas de software certificadas en CMMI 5, cómputo en la nube, inteligencia artificial, robótica, integración de tecnologías, diseño web, aplicaciones para gobierno, movilidad, industrias creativas, consultoría, BPO y KPO, data centers, educación, sistemas embebidos, telecomunicaciones, entre otras. Con una visión de futuro en Industria 4.0, manufactura avanzada, ciudades inteligentes y tecnologías emergentes para sectores estratégicos como aeronáutica, automotriz, energía y logística. El clúster Vórtice IT, junto con otros 18 clústeres en el país, forman parte del Consejo Nacional de Clústeres TI, llamado MXTI, que estructura y define en coordinación con el gobierno y la academia la estrategia del país en el desarrollo de tecnologías de la información para el desarrollo económico multisectorial. Vórtice IT también forma parte de la Plataforma Tecnológica Mexicana, cuya misión es el impulso a la innovación en tecnologías de la información bajo el modelo y coordinación de la Unión Europea. Vórtice IT es la consolidación de una industria exitosa y que se considera un prototipo para el desarrollo en el área TI en el país, proponiendo soluciones y modelos de adopción tecnológica para las empresas de todos los sectores. Somos el corazón inteligente de Querétaro y la región Bajío, un ecosistema de innovación tecnológica. Somos México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Designio, el think tank de Vórtice. El día de hoy estamos en la segunda mesa de discusión inteligencia artificial en lo laboral. Es la segunda mesa de una serie de 3 que hemos venido realizando y terminamos la siguiente semana. La primera que tuvimos la semana pasada, inteligencia artificial en la educación. El día de hoy, inteligencia artificial en lo laboral. Y la siguiente semana cerramos con inteligencia artificial y su legislación. Entonces, gracias a todos los que nos están viendo. Les platico. Designio es un centro de inteligencia y transformación digital. Tiene el objetivo de integrar el talento y conocimiento de todos los asociados, aliados, funcionarios y, en su caso, de expertos externos para elaborar propuestas y acciones de diversa índole e impulsar legislación que beneficie al desarrollo de los diferentes
sectores estratégicos en el estado de Querétaro y la sociedad en general mediante una adopción tecnológica responsable. En este sentido, consideramos oportuna de largo plazo que examine lo deseable y lo posible, que permita identificar la obsolescencia de las estructuras de las instituciones actuales, sus fortalezas y encontrar alternativas suficientemente definidas. El ejercicio de prospectiva entrena el pensamiento estratégico que formula escenarios, estrategias y políticas. Esto nos permite tomar decisiones eficaces. Por ello, se presenta este foro con expertos de inteligencia artificial en lo laboral. Hoy tenemos un excelente panel. Me permito presentar a nuestros acompañantes. Está con nosotros el ingeniero Leobardo Morales. Es ingeniero en sistemas electrónicos por el TEC de Monterrey, 20 años de experiencia en la industria de servidores, 11 años en IBM México. Su experiencia en desarrollo de negocios y como Product Manager le permitió ayudar a sus clientes en soluciones complejas. Como consultor, ha trabajado con todo tipo de clientes en México y Latinoamérica. Ha trabajado como Brand Manager de servidores y actualmente como Operating Manager para la integración de la nube híbrida. Realmente disfruta ser ponente en diferentes foros de investigación de industria. Es un apasionado de la inteligencia artificial y está seguro de que puede ayudar a encender la chispa del desarrollo de la inteligencia artificial en México. Ha sido también desde hace varios años embajador activo de la iniciativa académica de IBM. Gracias, Leobardo, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Está también con nosotros Francisco Javier García Bejos. Él tiene un MBA para la alta dirección por la ESADE y también la licenciatura en Economía por el ITAM. 25 años de experiencia en el sector público y privado, habiendo ocupado cargos como subsecretario de Sedesol, secretario del Trabajo del Estado de México y director general y administrador aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Toluca. Actualmente, socio y fundador de CRG Consultores, además de ser articulista permanente en el Heraldo de México y Milenio Estado de México. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias, un placer acompañarlos, Bernardo. Está también con nosotros CJ. CJ es experto en ciberseguridad. Tiene un máster también en ciberseguridad con la Universidad de la Tecnología en Estonia. CJ es su seudónimo. La imagen que vieron en la invitación al foro es una cara imaginada por una inteligencia artificial conocida como red generativa adversarial. CJ es queretano, viviendo en Tallinn, en Estonia. Su pasión es la ciberseguridad y actualmente trabaja para una de las Big Four como consultor de ciberseguridad de infraestructura crítica, pen testing y red teaming para clientes públicos y privados en el área de Europa nórdica. Gracias, CJ, también por acompañarnos. Muchas gracias, es un honor estar acá. Y bueno, entrando en materia, las máquinas analógicas y digitales siempre se han utilizado para ayudar a diseñadores de entornos laborales a calcular los rendimientos del trabajo y para automatizar tareas. Un objetivo que hoy se persigue a través de herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Qué tipos de inteligencia se espera que desarrollen las tecnologías? ¿Cómo se utilizan los datos personales obtenidos por máquinas y cómo se hacen deducciones sobre tipos de inteligencia a partir de ellos? Siempre se ha recopilado información sobre las actividades de los trabajadores y de los aspirantes a un puesto de trabajo. Se vigilan sus movimientos físicos y sus sentimientos, así como el uso que hacen de las redes sociales. Hoy, el Big Data se emplea para entrenar algoritmos que predicen talentos y habilidades, vigilan el rendimiento, fijan objetivos y valoran resultados. También pueden poner en contacto a trabajadores y clientes, juzgar estados de ánimo y emociones o proporcionar formación modular en la planta de producción. ¿Cómo se ha convertido la inteligencia artificial en un elemento clave de este proceso en la toma de decisiones? En este contexto, ¿qué riesgos tendrían que afrontar la inteligencia? El 40% de los departamentos de recursos humanos, pero algunas organizaciones europeas y asiáticas también se han subido a este tren. Un estudio de PricewaterhouseCoopers revela que cada vez son más las empresas globales conscientes del valor de la inteligencia artificial en la gestión de la fuerza laboral. Leobardo, en un entorno tropicalizado a nuestro país, ¿qué relación encuentras tú entre la inteligencia artificial
y todo este ámbito laboral. Bueno, antes que nada, muchas gracias y un placer estar compartiendo este panel con los demás. Y bueno, una invitación aquí también de regulaciones y, y bueno, en el punto, yo creo que lo decíamos ahorita al inicio, ¿no? La pandemia vino a transformar prácticamente esto, que ya se venía haciendo mucha estrategia digital y transformación digital en general. Y bueno, aceleró muchísimo el tema la pandemia, obviamente. En el tema laboral, yo creo que ya se venía trabajando con los llamados robots y algunas automatizaciones que se pueden estar haciendo de ciertos procesos que son muy rutinarios y que pueden sacar provecho por medio de estas robots, como decía. Yo creo que actualmente en México hay muy poca adoptación, o sea, por ahí hay algunos sonados robots de industrias muy grandes que hacen para procesos pues complejos, por así decirlo, pero prácticamente se puede utilizar en cualquier proceso que sea rutinario, ¿no? Desde un enrolamiento en tarjeta de crédito, como decías tú ya en temas de recursos humanos, pero se puede hacer prácticamente en cualquier ámbito y no necesariamente solo de TI, ¿no? O sea, se puede hacer en cualquier ámbito de negocio, en cualquier ámbito igual de recursos humanos, o de una planta, o sea, se puede hacer prácticamente en cualquier cosa el llamarlos robots, y no me refiero a robots, máquinas autónomas, sino a robots que son procesos inteligentes que siguen una secuencia y que se pueden entrenar, ¿no? Para hacer este tipo de procesos muy rápido, muy eficientes y obviamente sin menores fallas, ¿no? Gracias, Leo. Pasando contigo, Javier, eh, desde una visión del sector público, si pudieras platicarnos una radiografía de nuestro país, ¿qué avance crees que se tiene en México en cuanto al uso de inteligencia artificial en temas laborales? Tú que estuviste muy metido tanto en servicio público como en temas laborales. Mira, yo creo que en México estamos empezando a entender qué va a pasar con toda esta revolución del mundo digital. Yo creo que en todo el mundo estamos pasando, hay quienes dicen que el mundo está en crisis y la democracia liberal y demás. Lo que es que en el mundo la automatización llegó para quedarse, que la inteligencia artificial es la tecnología de este siglo, es lo que va a cambiar y va a cambiar de manera radical la manera en la que hacemos negocios, la manera en la que se hace política, la manera en la que se administra un país, en la que administras una casa. La inteligencia artificial llegó para generar una nueva cadena de valor que conocemos poco, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la interconexión, que tiene que ver con las capacidades instaladas que tiene el mercado de trabajo y que tiene que ver también con la sustitución de lo irrelevante. Entonces, lo que están viendo los gobiernos de lejos es, caray, hacia el futuro esta tecnología va a generar un gran desempleo. Y eso pensaron los mismos gobiernos hace 200 años cuando empezó la revolución industrial. Y decían, es que llegaron las máquinas y va a haber mucho desempleo. Y muchos años después, pues estamos en las tasas más bajas de desempleo que haya enfrentado la humanidad. O sea, la tecnología lo que va haciendo es que va cambiando los ritmos, las formas, y los desafíos tienen que ver con cómo preservamos los empleos o cómo generamos otros nuevos empleos, o cómo, si vemos que no es suficiente la generación de esos nuevos empleos, qué política pública tienes que hacer. Pero del lado del gobierno el desafío es entender la sustitución de lo que podría pasar. Yo siempre uso un ejemplo que me parece muy importante, porque da cuenta de quizás la profundidad que tiene una revolución como la de la inteligencia artificial en el mundo cotidiano. En 1910, cuando el auto de combustión surgió y empezó a ser masivo, si uno tomaba la foto de una ciudad en aquella década,
pues el 90% de las cosas que se estaban moviendo pues eran caballos y lo demás empezaban a ser coches. Y 10 años después cambió esa composición, pero en 1940 ya no había un solo caballo en las calles de las grandes ciudades. El primer desempleado fue el caballo, el caballerango, los veterinarios, los criaderos. Hubo una revolución porque había una máquina que hacía mejor ese trabajo. La realidad de lo que estamos viendo con la inteligencia artificial es que va a pasar un proceso muy similar a este del desempleo del caballo. Lo que sea irrelevante va a quedar de largo y lo que va a tener que pensar el gobierno no es cómo detener la tasa a la que está cambiando el mundo. Eso sería absurdo y además es imposible. No puedes detener la velocidad a la que está cambiando la tecnología. Lo que tenemos que entender es cómo hacemos en el mundo, el mercado de trabajo y los seres humanos para adaptarnos a este cambio de manera más eficiente. Gracias, Javier. Y coincido contigo, ¿no? Pues tan solo qué pasó después de la última pandemia, ¿no? Pues vino una revolución industrial y hoy después de esta seguramente viene a potenciar esta revolución digital que ya venía también empezando. CJ, sabemos que Estonia pues, es el primer país digital del mundo, ¿no? O sea, tú siendo de casa, pero estando en el extranjero, ¿nos podrías compartir a grandes rasgos, como le preguntaba a Javier, una radiografía de México, pero tú una radiografía de allá? O sea, ¿qué hicieron para estar así? Por supuesto. Bueno, lo que hay que tener en mente es que Estonia como país independiente es algo nuevo. Apenas en los años 90 se han logrado separar de la soviética y han podido establecer su propia constitución, recuperar su expresión cultural, ¿no? A través del idioma y de su gente. Aprovechando este tema, lo que hicieron en Estonia fue reescribir la constitución para tener en cuenta que se habría de tomar en cuenta todo el desarrollo tecnológico. Bueno, estamos hablando de los 90, pero ya había habido un gran avance en la parte de competición. Con esto tomado en cuenta y siendo un país pequeño, han podido implementar desde cero toda una infraestructura que permite al gobierno y a los ciudadanos a comunicarse a través de herramientas que están desplegadas en Internet. Todo esto gracias al uso de la criptografía moderna y en este caso la identificación a través de la matemática. Para poner un ejemplo, lo que vendría siendo equivalente al IFE acá en Estonia es realmente una tarjeta inteligente que se puede introducir en la computadora y instantáneamente a través del uso de PINs y de criptografía me identifica con el Estado como yo soy, con los derechos y obligaciones que tengo. Por ejemplo, el cálculo de los impuestos es un cálculo que se hace automático y simplemente hay que firmar digitalmente la operación. Hay una interrelación muy importante entre todos los mecanismos de la data, desde bancos, desde gobierno y desde instituciones financieras a través de este sistema. Y eso permite a Estonia como Estado tener la posibilidad de ser un Estado, aun si no tienen un área geográfica para llamarse un Estado. Esto lo han hecho como a manera de estrategia debido a que ellos consideran que vecinos a este Estado son bélicos y en algún momento podrán volver a intentar tomar el territorio. Y lo que han logrado hacer con estos sistemas es asegurar la existencia del Estado independientemente de dónde esté su gente. Gracias. Sí, totalmente. Creemos que o podemos identificar, ¿no?, que la clave está pues, en esta colaboración, coordinación e integración multisectorial, ¿no? También, no solamente el tema tecnológico. Leo, un informe reciente de IBM mostró que el 50% de los directores de recursos humanos que fueron encuestados prevén y reconocen el potencial de la tecnología en operaciones relacionadas con la gestión de personal, así como su utilidad para localizar y desarrollar el talento. ¿Cómo crees que se puede hacer para que este porcentaje sea mayor? O sea, en este ejercicio que hizo IBM, pues era el 50% de los encuestados. ¿Cómo hacer para que este porcentaje sea mayor? ¿Qué crees que le falte a las empresas mexicanas para explotar al 100% el uso de la inteligencia artificial? Sí, bueno, igual no puedo
compartir mucha información al respecto de temas internos, pero obviamente se está evaluando todo el tiempo, ¿no? Recientemente ayer llenaba una encuesta justo de la pandemia y bueno, nos hacen algunas preguntas y es bien importante, ¿no? El tener datos, porque si no, no sabes para dónde moverte. Si no tienes datos, obviamente, con cierta, discreción, ¿no? En general, digo, esto es ahorita por el tema de la pandemia, pero en general puedes saber igual cuántas horas están trabajando, en dónde están laborando y cosas por el estilo que te pueden dar muchísima información acerca del empleado. Siempre se ha hecho en proyectos en donde uno está trabajando, pues el registro de horas y cosas por el estilo, ¿no? Que te van dando entrada para saber qué tan bien estás haciendo un proceso, ¿no? Y bueno, los datos en este aspecto siempre son fundamentales. ¿Cómo podríamos hacer para crecerlo en México? Pues es la adopción de estas tecnologías sin tenerle miedo, ¿no? O sea, adoptar estas tecnologías, pues como lo decía ya Javier, ¿no? Hay que adoptarlas, o sea, no podemos retrasar esa adopción, hay que simplemente adoptarlas, empezar a conocerlas. Ya lo decía, puede ser a través de robots, ¿no? Que pueden hacer más eficiente el trabajo de una persona y permitir a esa persona desarrollarse en otros ámbitos o hacer otras cosas, ¿no? Desarrollar soft skills o cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, también hablaban un poco de la sustitución de las máquinas y bueno, lo puedes ver en diversos videos y conferencias, cómo realmente las máquinas o este tipo de robots realmente están reemplazando cosas que son o muy tediosas o muy manuales que no agrega valor una persona, ¿no? La persona agrega valor en temas de creatividad, en temas en donde va a hablar con otros seres humanos. La máquina hoy en día no puede hacer eso, ¿no? Entonces, digo, creo que en esa adopción es quitarse el miedo, acercarse a alguna de las empresas que ya están haciendo estos temas, ¿no? Hay muchísimas en México, no nada más IBM, y empezar a adoptar el tema, ¿no? Gracias, Leo. Sí, sin duda es un tema interesante. Ahorita vamos a tocar un poquito más el fondo. Un dato, el análisis de recursos humanos, en inglés se conoce como Human Analytics, se define a grandes rasgos como el uso de datos individualizados sobre personas para ayudar a estos directivos y a diferentes profesionales de recursos humanos a tomar decisiones en materia de contratación. Seleccionar candidatos, evaluar a los trabajadores, considerar posibles ascensos, identificar cuándo hay riesgo de que las personas dejen el empleo, seleccionar futuros líderes. O sea, el análisis de recursos humanos se utiliza también para gestionar el rendimiento de los mismos. Javier, ¿te imaginas a las instituciones públicas del país utilizando estas tecnologías para elegir a los mejores perfiles para los diferentes puestos públicos? O sea, sí, no, ¿por qué? ¿Qué piensas tú al respecto? La verdad es que al revés, no me quiero ni imaginar al gobierno que no tome decisiones de esta naturaleza. Los países que más están avanzando en generar gobiernos productivos, eficientes, eficaces, que operan con bajos recursos y con alto reconocimiento de los ciudadanos, están ligados íntimamente a la tecnología. Entre más tecnología están usando ciertos gobiernos, más capacidad de administración tienen y, por supuesto, el link que hay entre la tecnología y el funcionario público y el ciudadano se va volviendo más fuerte en la medida en que se van generando redes en donde todo lo que hace el gobierno está interconectado. Y a la hora de que interconectas esta red, pues lo que sucede es que el gobierno, a través de la inteligencia artificial, alcanza a tomar decisiones bien relevantes para la gente. ¿A qué voy con esto y en dónde está sucediendo? Por ejemplo, en Dubái es un ejemplo espectacular, en los Emiratos Árabes, la plataforma utiliza el gobierno para reconocer qué desea el ciudadano, cuál es la racionalidad del ciudadano a la hora de que decisiones de la administración pública para construir los presupuestos públicos, para saber cuáles son los deseos
o no de la gente, cuáles son sus preocupaciones. Están usando toda la inteligencia y el big data que tienen para poder construir mejores gobiernos. Esta es una dieta en la calle en estos países. ¿Qué opinan de sus gobiernos? A diferencia de otros países en donde en las democracias liberales andamos todos peleándonos por todo en la calle, en los países que están digitalizando, que están logrando atender mejor a los ciudadanos, el servidor público y el político y hacer política se vuelve medio obsoleto, porque como atiendes mejor, la gente está más contenta y la tarea que hace el gobierno es más eficiente y está desprovista de costos de transacción. Esta pregunta que haces, Bernardo, es fundamental, porque si algo va a determinar la capacidad en el futuro de los gobiernos, es la capacidad de construir a partir de la inteligencia artificial un modelo de gobierno que tiene que ver de frente con el ciudadano. El ciudadano es un consumidor de los bienes y del bien público que es la política y el gobierno. En la medida que conoces mejor eso y lo puedes diseñar mejor, cambia completamente la visión de cómo puedes tomar decisiones y cómo esas decisiones pueden ser mucho más importantes. Aquí basta con decir que, por ejemplo, en este país, en los Emiratos Árabes, pues hay una combinación de una visión del futuro y el uso digital de la inteligencia artificial permanente. Tienen cuando hablan del futuro, pues hay un ministerio del 2070 y hay un ministerio de la felicidad. Y alguna vez les preguntaba cuál era la visión detrás de todo esto. Y la visión detrás de todo esto es que hoy conocen también qué necesita el ciudadano, que pueden hacer una trazabilidad del futuro mucho más sencilla, pueden entender qué está esperando que pase el ciudadano y ponen a trabajar los impuestos de los ciudadanos a favor de esa visión de futuro que tiene el ciudadano común y corriente. Me parece que no solamente es disruptivo, sino que es deseable, y lo que no es deseable definitivamente es que los gobiernos no puedan usar estas herramientas que en materia de recursos humanos y de talento porque hay cosas que pueden sustituir las máquinas, la inteligencia artificial y demás, y por más que crezcan a nivel de intuición, en las cosas en las que tienen que ver seres humanos y están previstas las emociones, yo no me imagino un ministerio público que es un robot, aunque los abogados podrán ser robots en el futuro. Imagínate lo difícil que sería un robot verlo ahí o posiblemente un doctor sí, pero no una enfermera. Y el servidor público, el maestro, por ejemplo, el maestro, pues un robot no puede enseñar lo mismo que una persona. Entonces vas a seguir viendo servidores públicos que van a tener que estar en contacto con la gente y por mérito tienen que llegar a los puestos, pero se tienen que ayudar como nunca antes de la inteligencia artificial. La señal más importante, lo que tiene que hacer un gobierno hoy día, es que no hay que competir con la inteligencia artificial, hay que cooperar y construir a partir de esa cooperación un entorno y una red que ayude a generar eficiencia y eficacia administrativa. Gracias, Javier, muy interesante. De hecho, ahí creo que se le conoce, como dices, en Emiratos Árabes, pues ellos construyen política pública en prospectiva, ¿no? Y acá, desgraciadamente, se construye, si es que se llega a construir política pública, pues sobre la marcha de lo vivido, ¿no? Ya tuvimos el error y hay que hacer política pública para que no vuelva a pasar. Entonces ahí creo que tenemos un problema muy, muy, muy grande y una área de oportunidad gigantesca. CJ, ¿qué consecuencias, digo, tú que ya lo vives allá en Estonia, qué consecuencias crees que tendrán o que tienen estos cambios tecnológicos en la carga de trabajo de las personas? O sea, ¿facilitan el trabajo, lo complica, se genera más o menos estrés? ¿Habrá más o habrá menos trabajo? O sea, ¿tú cómo percibes esto? Lo que yo puedo decirte es que definitivamente la automatización es como tal una herramienta para liberar nuestras cargas de trabajo. Y eso ha sido desde que utilizamos animales para ayudar a hacer la agricultura, ¿no? No es diferente ahora, simplemente que estamos cambiando estas tecnologías a tecnologías de software. Como bien lo mencionaba Eduardo, yo creo que lo más importante es automatizar estas rutinas, porque definitivamente aún no es un punto donde la inteligencia artificial tenga la finura o tenga
digamos, esa intuición que mencionaba también Javier, para sustituir otro tipo de trabajos. Definitivamente, por ejemplo, yo te puedo decir que en nuestra área de trabajo no podemos trabajar si no automatizamos. Cuando uno despliega un servidor en Internet, lo tiene con los puertos abiertos, lo primero que pasa es que todo el mundo hace un escaneo de la seguridad de tu servidor. Y esto es obviamente confirmado. Sin embargo, uno como un auditor de seguridad no puede hacer todo ese trabajo de manera manual en el scope que puedes tener tú en un proyecto. Supongamos que será una semana, 7 días, 5 días de manpower, ¿no? Entonces, definitivamente en el área de seguridad estamos acá desde hace mucho trabajando con la automatización. Lo que viene convirtiéndose en la parte de a futuro, ¿cómo vamos a tener digamos, la nueva utilización de esas redes neuronales? Pues eso sí es algo que es un poco más difícil. Lo puedo ver un poco más parte de defensa, por ejemplo, para un ejemplo rápido. Pues la defensa mucho que ver con la parte de dar ataque. Y si nosotros podemos entrenar a una máquina a que tenga lo que conocemos como un baseline de cómo se comporta una red, y por red me refiero realmente al Internet y a los paquetes y en el flujo de la información. Podemos entrenar a esta red de neurones a detectar un ataque incluso antes de que un operador de seguridad lo tenga. Y esto es realmente lo que está sucediendo ahora, con ventas de seguridad, implementando este tipo de tecnología para aliviar la carga de trabajo de los seres humanos. Evidentemente es para liberar también este tiempo y utilizar este tiempo para hacer más investigación y desarrollar otro tipo de skills, como mencionaba Eduardo. Gracias, CJ. Hoy por ahí nos comentan que el audio se escucha un poquito lejos del tuyo, no sé si puedes acercarte un poquito al micro en las siguientes participaciones. Para cerrar este bloque, me gustaría darles un minuto a cada uno para cerrar las ideas que platicábamos ahorita en temas de desarrollo de talento, en temas de recursos humanos, en temas de cómo estamos hoy en día aquí. Si quieren comentar o responder alguna de las otras preguntas a los otros panelistas, siéntanse en la libertad o de aportar a su respuesta o de complementar alguna otra respuesta. Entonces, si quieren, siguiendo el orden, pero invertido, si quieres, arrancamos un minuto contigo, CJ. Sí, claro, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo en la parte de liberar la rutina. Creo que definitivamente México tiene una adaptación baja de estas tecnologías y tenemos que empezar a movernos por estos países que se están moviendo, y esto es realmente una ventaja, no solo en materia de sociedad económica, pero también en materia de defensa. Tocamos también un poco la parte de los datos personales, y eso yo quisiera también tener un poco más de foro, porque cualquier persona que haya trabajado con sistemas inteligentes y con redes neuronales sabe que el algoritmo neuronal en realidad no tiene tanto peso, sino los datos que lo alimentan. Y evidentemente los datos para entrenar redes neuronales para resolver esos problemas, algunas veces hay que ser limitados. Sin embargo, no tenemos un marco de trabajo, un marco legal robusto, como tenemos en Europa, haciendo alusión, por ejemplo, a la Ley General de Datos en europea. Y necesitamos tener una mejor protección de los datos personales de la gente, y también una legislación que permite tener la privacidad y tener más control sobre estos datos. Estamos acostumbrados a consumir servicios gratuitos en Internet, sin darnos cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es dar todos estos datos de nosotros, quiénes somos, cómo pensamos, y por quién votamos y qué religión profesamos, a generar perfiles para vender. Y obviamente cuando vamos a tener una implementación de redes neuronales y de sistemas inteligentes a nivel gobierno, a nivel sistemas financieros, a nivel impuestos, todo lo que digamos, vuelva a nuestra sociedad una sociedad optimizada, digamos, tenemos que tener en cuenta que los datos personales, la privacidad y el individualismo se tiene que proteger. También hablamos de Big Data y de cómo los datos se utilizan para
para el monitoreo de los individuos. Y es algo que también tenemos que tomar en cuenta cuando estamos dando estos datos a estos sistemas inteligentes. Definitivamente es un riesgo, pero también tenemos que ser un poco más rápidos en la adaptación y en la aceptación de estos sistemas. Entonces es algo que no se debe de perder. También la pasión en el tema de educación y tocando de los otros paneles, hablábamos de los Emiratos Árabes, y a mí me parece un ejemplo muy interesante, pues ellos para educación primaria, secundaria y educación de alto grado, tienen requerimientos no solamente de programación, pero también de ciberseguridad. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con los Emiratos Árabes para hacer competencias de hacking, lo que se conoce como Capture Flags, precisamente porque son requisitos para sus ciudadanos. Yo creo que más de eso lo que puedo decir es que, claro, es una tecnología disruptiva. La humanidad en estos últimos años, desde la revolución industrial, hemos estado muy de cerca con tecnologías disruptivas y vemos que cuando se pierden estos empleados a la automatización, lo que se están perdiendo son estas rutinas y son estos empleos que en realidad no estaban generando o que son muy difíciles de no reemplazar en cuanto a costo. Se perderán estos empleos, pero se generarán tan nuevos y tantas industrias nuevas que realmente no puede ser esto una situación que nos frene a la adoptación de estas tecnologías. Gracias, CJ. Sí, yo también coincido ahí que el tema, o sea, creo que la clave son los datos, ¿no? Y ahí también entraremos en temas, ahorita pasamos a esa parte de temas éticos y de criterio. Javier, también un minuto para cerrar este bloque. Mira, creo que CJ toca unos puntos bien interesantes y lo que tenemos que reconocer, y hemos coincidido tanto Leobardo, CJ, todos creo, es que esto no lo podemos frenar. No se puede administrar la velocidad del cambio que nos trae la inteligencia artificial. Lo que tenemos que entender es la implicación que tiene al final del día en la vida cotidiana, porque lo que es un hecho es que va a existir un desplazamiento del mercado de trabajo. Este desplazamiento tiene muchas tentaciones en el camino. Algunas tienen que ver con qué tanto va a estar preparada una economía, un país y un gobierno para administrar la velocidad de este desplazamiento, que esa va a ser la clave. Eso va a existir, vas a generar desempleo, se tendrán que generar otros trabajos, desaparecerán unos más. El asunto es cómo va a ser este desplazamiento, cómo lo vas a administrar y cómo vas a hacer para que esta nueva revolución, esta brutal revolución de la inteligencia artificial, no sea la detonadora de generar más desigualdad y más pobreza. Porque si de repente desplazas a todos, los primeros estudios indican que los empleos que primero se van a perder son los que están asociados a los niveles más bajos de educación. Entonces, la gente que está en el sector servicios, un traductor, un recepcionista, una persona que trabaja en un call center, una persona que trabaja en un hotel, en un mostrador, un cajero, estas personas van a poder ser reemplazadas rápidamente. Su capacidad de adaptarse para ir a buscar otro empleo va a ser bien complicada. Entonces, la real preocupación de la inteligencia artificial y de lo que tenemos que ver hacia adelante, pero hacia adelante no me refiero a 50 años ni viendo a 30. Lo que hay que empezar a entender es que cuando hablamos de inteligencia artificial, el largo plazo es bien rápido. Y como el largo plazo es bien rápido, tenemos que pensar que estos efectos de desplazamiento pueden ser bien riesgosos y eso tiene que obligar forzosamente a la economía del mundo a reinventar nuevos amortiguadores que eviten que la inteligencia artificial sea la causante de que exista de repente más pobres o más desigualdad o una generación de gente que sean francamente irrelevantes o inútiles. Eso sería peligrosísimo. Quisiera, Javier, sí. perdón, pararte ahí porque justamente en el siguiente bloque te toca por ahí una pregunta que va justamente con eso que estás comentando.
Perfecto. Va justamente en línea. Leo, un minuto para cerrar este bloque. Ya, muchas gracias. Sí, pues digo, hemos tocado varios temas ya fundamentales de lo que se refiere a las preocupaciones de la inteligencia artificial, pero bueno, ya lo comentaba Javier, por ejemplo, cuando decía que prácticamente el ciudadano es un consumidor. Y la manera en que en IBM vemos el IA o el AI, ¿no? Es como una inteligencia aumentada, ¿no? No una inteligencia artificial, ¿no? Y eso se viene manejando ya desde hace varios años, en donde el foco es cómo apoya justamente al ser humano, ¿no? Siempre tomando en cuenta el tema social, cómo apoya y como una palanca, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es la base de la palanca en donde el ser humano, pues puede explotar más sus capacidades auxiliado por la inteligencia artificial. Entonces eso IBM lo tiene bien claro y creo que varias empresas lo tienen claro que debe ser para impulsar a las capacidades humanas más que reemplazar a las personas, ¿no? Siempre va a ayudar a hacerlo más eficiente, ya lo decía también CJ, o sea, en un tema de seguridad, en un tema de cómo lanzas un servidor, pues hay temas que vas a automatizar muy rápido y temas que el mismo humano no tiene la manera de estar viendo tantas cosas, ¿no? Hoy en día lo vemos, por ejemplo, y por poner un ejemplo muy puntual, ya para cerrar con el bloque, como decías, los asistentes cognitivos, ¿no? O sea, los asistentes cognitivos que por teléfono hoy sí amas para ver tu tarjeta de crédito, tu tarjeta comercial, cualquier tema que quieras hablar con un operador, están saturados, no hay manera, o sea, no hay manera que contraten más gente y contraten más gente para estos centros. Entonces es ahí donde, por ejemplo, se viene a resolver un problema que desde un inicio decías, ¿no? ¿Cómo se puede adoptar? Se puede adoptar, es muy barato, es muy fácil y no es algo que vaya a reemplazar a las personas, ¿no? Siempre les va a estar apoyando en ser más eficientes en ese tema, ¿no? En apoyar 24 horas, con preguntas que son rutinarias. Imagínate el tema muy conciso de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Los doctores tenían que estar respondiendo las preguntas cuando inició la pandemia de las personas, ¿no? O sea, preguntas tan básicas como, oye, ¿cómo sé si estoy enfermo? ¿Cómo debo limpiar las cosas? ¿Qué protección debo de tener? Ahorita ya tenemos más conocimiento, pero al inicio de la pandemia era muy complicado. Y por ahí la Sociedad Mexicana de adoptó un asistente cognitivo que ya venía preentrenado con 38 intenciones, se les llama, acerca del COVID, ¿no? Simplemente se hicieron ajustes y con eso, pues, descargas el trabajo de los doctores que no pueden estar contestando llamadas, ¿no? Es un ejemplo. Pues mira, ya encarrerados, te suelto la pregunta del siguiente bloque porque naturalmente cada uno ha ido hablando de lo que les vamos a preguntar. Entonces, justamente tu siguiente pregunta, Leo, ya del siguiente bloque es ¿cómo se puede aplicar la inteligencia artificial de manera ética? Y justamente ahorita tocaste el tema médico, ¿no? También y ahí entra bastante. ¿Cómo se puede aplicar de manera ética? Sí, bueno, IBM ha definido justamente toda una política al respecto, ¿no? Se tiene, digo, no la leería aquí, pero se tiene toda una política al respecto en donde, como ya decía, el ciudadano es central, ¿no? De entrada. Después está el tema de los algoritmos. El algoritmo siempre debe ser transparente. ¿Qué quiere decir esto? Que no por implementar una red neuronal, como ya lo comentaba, por ejemplo, CJ, en donde los datos se meten y entonces empieza a hacer toda la matemática, etcétera, y al final sale un resultado y te dice si sí o no en una cosa, por ejemplo, te doy o no un crédito, si sí o no eres apto para ciertas cosas, pues aquí el algoritmo siempre debe ser transparente, debemos de saber qué es lo que está haciendo por detrás y por qué tomó esa decisión, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, debe ser interpretable, ¿no? Se debe poder interpretar justamente ese resultado. O sea, todo es matemáticas y las redes neuronales puedes llegar hacia atrás a ver cómo la matemática hizo, ya sea que lo adaptes de un modelo hacia otro para ver justamente cómo estás llegando a ese resultado. Entonces, en temas éticos, eso es lo que IBM
ha propuesto, ¿no? Lo ha propuesto ante la OCDE, ante los foros de Europa, y bueno, siempre esa política pues la llevamos a cabo en todo, digamos, en los proyectos y en todas las cosas que queremos hacer con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, siguiendo esas bases, digamos, creo que se puede cubrir las partes éticas de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, prácticamente esos 3 puntos, ¿no? Que sea transparente. Obviamente el tema de los datos, pues siempre adoptar los datos. Y bueno, como mencionaba, no lo voy a leer, pero también se menciona en este informe que pues IBM siempre ha prácticamente sido pionero en cómo posiciona esto, ¿no? Y cómo trabaja de manera ética, pues en que las primeras mujeres que trabajaron en IBM, las personas de color que trabajaron en IBM hace muchísimos años, ¿no? Entonces siempre adopta esto y además impulsa a que los demás lo adopten, ¿no? Es algo bien importante, ¿no? Entonces siempre estamos detrás de esto y bueno, es lo que se maneja ya como una política de IBM, ¿no? Para el tema de inteligencia artificial. Nos quedamos con que sea siempre transparente, interpretable y adaptable, ¿no? Javier, ahora sí, estábamos centrados en el tema, en tu respuesta pasada, siguiendo un poco esta línea. La introducción de la inteligencia artificial en las instituciones y entornos laborales, ¿crees que nos llevará a un mundo más próspero, más floreciente? Mira, yo creo que la tecnología y el avance tecnológico los últimos 150 años ha sido el principal motor por el que ha cambiado el nivel de vida de las personas. En 1910 en México, 9 de cada 10 personas eran pobres extremos y la esperanza de vida era 30 años. Cuando uno ve 100 años después, la esperanza de vida de la gente es de más de 80 años y pues hay 7 millones de pobres extremos que representan más o menos el 5% de la población, pero no el 90%. El cambio tecnológico, el crecimiento económico ha generado desarrollo y ha generado bienestar, pero ha generado también nuevos deseos de la gente por vivir mejor. Hay una parte aspiracional que se vuelve fundamental. La gente siempre quiere más, quiere vivir mejor en cualquiera de los escenarios en donde está parada, y el punto de comparación que tiene hoy la gente gracias a la tecnología hace imposible pensar que la gente no tenga la aspiración a ese nivel de vida que piensan merecer o que debieran de tener. Por eso es que el reto de las redes sociales, la digitalización, este mundo interconectado, tiene que generar la oportunidad de construir una sociedad más próspera, más equitativa, más igualitaria, que son cosas distintas, pero más próspera esencialmente. Y para que sea próspera, tenemos que atajar la posibilidad de que simple y sencillamente no lo sea. Hace un momentito, justamente en la conclusión anterior, era lo que estábamos hablando. Este efecto del desplazamiento de la capacidad humana con la capacidad de la máquina, del robot, de la inteligencia artificial, puede generar escenarios en los que de repente tengamos seres humanos que sean inútiles, que sean reemplazables, que sean irrelevantes en la economía. Y en la economía del mundo estamos acostumbrados a resolver un chorro de ecuaciones, pero no la ecuación en la cual la demografía reste automáticamente un grupo de personas porque por sus capacidades educativas, sus skills, su experiencia previa, simple y sencillamente ya no encajen en ningún lado. Y entonces, en el momento en que ya no encajes en ningún lado, el sistema económico se va a volver profundamente injusto. Por eso es que hay que repensar muchas cosas que están en medio de esta nueva era. Y en esta nueva era, las economías del mundo tienen que repensar que este desplazamiento tiene sentido solo en la medida en que genera prosperidad y abre nuevas oportunidades. Si este desplazamiento cancela esas oportunidades, si no somos capaces de diseñar los empleos del futuro, si no somos capaces
de que el ser humano entienda que se tiene y se va a tener que reinventar muchas veces durante su carrera laboral. Imagínate nada más, de repente la esperanza de vida de un niño que nace hoy posiblemente sea de 100 años, ni modo que se retire a los 60. ¿Qué va a hacer luego 30 o 40 años? La gente va a tener que trabajar y va a tener que encontrarse ocupaciones remuneradas forzosamente. Entonces la revolución en el mundo del trabajo viene de la mano de un cambio demográfico importante por la esperanza de vida de la gente, pero ahora también presionada por la automatización. Y la automatización está generando y está cambiando el mundo del trabajo a tasas que no veíamos antes. Porque la revolución industrial indudablemente trajo un desplazamiento y trajo una oportunidad de que se generaran otros empleos. Pero aquí lo que estamos viendo es que es tan rápido el proceso que se está atropellando la capacidad de la economía a reaccionar a ese proceso. Y es por eso que hoy, cuando uno ve el gran problema y el gran reto de todo esto, es que la reacción de la sociedad es cómo estamos educando a la gente, a los niños, para enfrentarse a este mundo que es esencialmente distinto al de nuestros papás, al de nuestros abuelos, al de sus papás. Entonces, de repente, esta nueva generación de personas tiene que tener activado un skill nuevo, y ese skill nuevo en materia educativa va a ser la necesidad de reinventarme. Quizás no sea tan relevante que estudie yo 18 años continuos desde el primero de kinder hasta que acabo la carrera, la maestría y el doctorado. Quizás ahora lo que le vamos a tener que pedir a la gente es que cada 10 años esté en la escuela, porque si no estás en la escuela de manera continua, tu capacidad de volverte relevante en la economía va a empezar a ser nula. Y es por eso que el gran reto que tenemos enfrente es cambiar muchas cosas que quizás nos estamos quedando muy atrás como sociedad, y este es un tema global, fundamental, importante, que me parece que reitero, cuando nosotros pensábamos en los 70s y en los 80s, es que cuando sea el año 2000 vamos a volar todos y vamos a ir a Marte y no pasó. Pero de repente, ahorita la inteligencia artificial y todo el cambio tecnológico sí está pasando, y está pasando mucho más rápido de lo que puede adaptarse el ser humano. Y ese es el reto, la adaptabilidad, la reinvención, la educación. Ahí está la capacidad de que la inteligencia artificial no sea la autora de generar más pobreza, sino más bien más progreso. Gracias, Javier. Coincido con ese último, con esa última parte que comentas, ¿no? O sea, hay un dicho por ahí: el que se gradúa hoy y deja de estudiar mañana está sin educación pasado mañana, ¿no? Y a esta velocidad a la que está avanzando este tema, si no estamos al día, nos vamos a quedar atrás. Siguiendo esta misma línea de conversación, CJ, ¿cómo crees que debe influir la inteligencia artificial en esta lucha contra la desigualdad, contra las desigualdades actuales, en materia de acceso a oportunidades, de acceso al conocimiento, de investigación, a la diversidad de las expresiones culturales? O sea, ¿cómo debe influir para bien esta inteligencia artificial? Bueno, hay que perder de vista primero que la inteligencia artificial o los sistemas inteligentes son en realidad un producto y una herramienta de seres humanos. Y como seres humanos, con nuestros códigos de ética que tenemos en cada área de trabajo, en cada área laboral, también existe un código de ética para los desarrollos de software. Y este tipo de, digamos, de estructuras también tenemos que incluirlas en nuestro desarrollo de tecnologías inteligentes. Como bien lo mencionaba Eduardo, ¿no? No podemos nosotros empezar a usar estas herramientas para hacer precisamente más separación y más desigualdad. Quisiera comentar en esto muy importante, porque eso es lo que está sucediendo en este momento, y eso es algo que nosotros estamos estudiando desde el punto de vista de ciberseguridad. El día de hoy se utilizan sistemas inteligentes con fines bélicos, y naciones estados están utilizando sistemas inteligentes para hacer este tipo de ataques. Sin embargo, no podemos perder jamás de vista que la inteligencia artificial es una herramienta. Es una herramienta, y en nosotros queda la responsabilidad de cómo utilizamos esa herramienta. Es como, por poner un ejemplo, las armas, ¿no?
Las armas pueden darle a un cazador comida o pueden matar a un ser humano. Por ejemplo, un martillo puede construir una casa, pero también puede causar daño, ¿no? Entonces siempre saben cómo vamos a utilizar estas herramientas como seres humanos. Y esto solamente lo podemos hacer a través del uso de la educación y la ética. Como bien mencionaba Javier, nos enfrentamos a un cambio mental y realmente el único sistema de defensa que tenemos contra esto es educar a nuestra gente. Educarnos nosotros mismos, porque nosotros mismos también estamos quedándonos detrás de las nuevas tecnologías y de nuevas formas de vida. Y tenemos que tomar en cuenta todo eso en la toma de decisiones. Cuando estamos también es un punto donde hacemos esta toma de decisión, tenemos que tomar estas herramientas, estas tecnologías y digamos, sus peligros de fondo, ¿no? Yo creo que básicamente esa responsabilidad queda en nuestros humanos. Las herramientas siempre van a ser un producto de nosotros. Entonces, como desarrollador de software, también tengo que decir que no podemos permitir que nuestro gremio se utilice para empezar a hacer la separación. No podemos hacer algoritmos que ya se han encontrado, ¿no? Que algoritmos que están mal entrenados, que tienen un bias, por ejemplo, en la parte de la raza o en la parte socioeconómica. Tenemos que ser muy vigilantes de este tema y tenemos que reaccionar con todas nuestras herramientas éticas en base a eso. Gracias, CJ. Sí, la verdad es que justamente en el foro anterior se tocó mucho este tema de pues, la inteligencia artificial es la herramienta, ¿no? O sea, pero ni el fin ni el medio, eso somos nosotros, o sea, el medio somos nosotros. Y ahí, pues ahí es donde está justamente el tema, ¿no? Leo, regresando contigo, tenemos las últimas dos preguntas para cada uno. Leo, ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede generar empoderamiento a los empleados? Esto en consecuencia se vea reflejado en su desempeño. Gracias. Bueno, antes de pasar a esa pregunta, digo, creo que se tocaron temas bien fundamentales y en los cuales me gustaría comentar, ¿no? IBM en 107 años prácticamente que tenemos en la industria, pues siempre se ha ganado la confianza del cliente, ¿no? Y siempre ha visto que esta confianza y transparencia de nuestros productos, pues justamente sea la que los clientes pues, se gane la confianza, ¿no? Por así decirlo. Y en ese aspecto, ya lo comentaba ahorita CJ, es bien importante el tema del sesgo, ¿no? O sea, los sesgos se ha visto que son justamente nosotros mismos somos los que amplificamos los sesgos con estas herramientas, ¿no? Entonces, en ese aspecto es bien importante y no por hacer comercial, quiero platicar de dos herramientas que IBM pone a disposición de manera abierta, ¿no? Obviamente también tiene su producto comercial, pero de manera abierta y fijándose en esto, ¿no? Por un lado es el OpenScale, que lo que hace es justamente decir, bueno, si tú haces un modelo, pues lo haces quizás para 100, para 1000, para 10,000 personas, si les otorgas o no un crédito. Pero ¿qué pasa cuando crece a 1 millón, a 10 millones, a 100 millones, ¿no? Entonces, eso justamente, ¿cómo va tu algoritmo a crecer o a escalar sin esos sesgos, ¿no? Y ya lo decíamos también por el tema de la transparencia. También está el AI Fairness 360, ¿no? Que justamente busca el que las herramientas sean transparentes en lo de los algoritmos que decía, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con AI Explainability 360, ¿no? Entonces, estas opciones que se ponen ahí a disposición en general, pues es para evitar esto. Y ahora, volviendo a la pregunta de cómo podría generar empoderamiento, digo, la inteligencia artificial, ya lo comentaron, ¿no? Va a reemplazar y va a ser un desplazamiento. Me gustó cómo lo planteó Javier, un desplazamiento del empleo, ¿no? Y por acá decimos que, por ejemplo, el médico que sabe de inteligencia artificial es realmente, por poner un ejemplo, el que va a reemplazar al médico que no sabe de inteligencia artificial.
El médico que sabe inteligencia artificial se va a agarrar las herramientas, estas herramientas que veíamos, y va a ver qué le opina una herramienta de inteligencia artificial para un tema quizás de cáncer, o qué debería estar, porque no hay una persona que pueda leer todos los artículos que salen cada año referente a un tema, ¿no? Para eso nos auxilia la inteligencia artificial, en poder decir, bueno, con estos parámetros que tiene esta persona o cómo se está comportando en esta enfermedad, ¿qué podríamos ver? ¿Qué otros resultados se han visto en general? Y bueno, con eso se puede adoptar, justamente decir, un diagnóstico, pero basado en lo que ya varias personas más dijeron, ¿no? No es necesariamente la inteligencia artificial. Para esto, la inteligencia artificial usa varias cosas, y no quiero ser tan técnico, pero usa la parte de entendimiento y luego la generación de lenguaje para al final ponerte unas sentencias o ponerte información que tú como humano entiendas, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a leer millones de documentos, va a hacer un abstracto de esto y te va a entregar un resultado, ¿no? Lo que hace hoy en día un programa que tenemos como el Debatiente o el IBM Debater, que hace eso, ¿no? Justamente con información, con lenguaje natural y Natural Language Understanding, ¿no? Entonces, esto va a permitir a los humanos poder tomar unas acciones más acertadas, ¿no? Acciones que sean igual justas, ¿no? Porque va a evitar ese tipo de sesgos, ¿no? De, bueno, yo leo esta información de cierto país o de cierta cultura, y entonces estoy evitando otras, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe ser una herramienta, sí va a empoderar en esa manera, ya lo decíamos hace rato con los doctores de la Sociedad Mexicana de Neumología, y bueno, así como ese, hice un ejemplo, hay muchísimos, ¿no? Gracias, Leo. Pues sí, justamente esta inteligencia pues la alimenta, al final de cuentas, el humano, ¿no? Y entra el tema de criterio y selección, entonces hay que tener cuidado también con el tema de no caer en la discriminación de esa máquina, ¿no? De esa inteligencia. Y por cierto, te voy a mandar ahí la factura para las menciones, no te, no te creas. Sí, sí, sí. Eh, Son open, muchas de ellas, ¿no? También. Javier, como empresario mexicano, ¿crees, y es siguiendo la misma línea que traíamos ahorita, o sea, ¿crees que si no se adopta esta ola de desarrollo de la inteligencia artificial, aumentará la brecha y la disparidad entre los países y regiones? O sea, en materia de oportunidades de empleo, de desarrollo, de desarrollo del mismo talento, pero ya a nivel países. Sin duda, sin duda. Yo creo que es fundamental entender que la prosperidad del futuro tiene que ver en gran medida con la capacidad que exista de las sociedades de adoptar a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías eh, eh, como parte fundamental de su modelo de vida. Hay que entender que el Internet es la electricidad del siglo XXI, pues, y hay que entender que la inteligencia artificial, el entendimiento de los datos, la capacidad que tengamos de usar tecnologías, de entrelazarnos mediante esas tecnologías, son las que pueden cambiar sustancialmente el nivel de vida de las personas. Y no es ninguna novedad ni ninguna sorpresa que los países que son más felices en el mundo, y así lo manifiestan sus ciudadanos, pues quizás no es porque tengan el mayor nivel de PIB per cápita, sino porque su nivel de vida va más relacionado con las capacidades que han ido construyendo como sociedad para satisfacer de manera mucho más sencilla sus necesidades que con cuántas cosas y riquezas están acumulando. Yo creo que este es un valor fundamental de lo que logra hacer el avance tecnológico cuando se convierte en parte de ese modelo social que vemos en algunos países. En los países escandinavos, lo debe saber muy bien CJ, y allá lo viven, ¿no? Es increíble que países como Finlandia, helados, dicen, es que la gente y es el país más feliz del mundo. ¿Y a qué está conectada esta felicidad? Pues que la provisión de bienes públicos y privados es muy libre, es muy franca, es muy sencilla, existen pocos costos de transacción y todo eso está linkeado a la tecnología. Entonces, la realidad es que imaginarnos
desde ahorita cómo debe de ser el futuro para vivir mejor, tiene que ver cómo entendemos esta posibilidad de que más seres humanos y más personas tengan accesibilidad a estos cambios tecnológicos, a esta conectividad. Lo que es impensable, ¿no? Es que en el siglo XXI, mientras que todavía todos los días hay 150 millones de personas en el mundo que no saben qué van a desayunar o qué van a comer al día siguiente, cuando hay millones de personas que siguen sin tener agua potable y siguen sin tener drenaje, tengamos que discutir sobre el futuro del planeta y la Agenda 2030 y toda esta discusión de cómo nos imaginamos el futuro, cuando no hemos resuelto cómo poner agua, cómo darte de comer, y ahora el mundo tiene que resolver muy pronto cómo hacemos para que estés conectado. Y sí es cierto, pronto para el 2030 la cantidad de artefactos que van a estar interconectados, la cantidad de seres humanos que van a tener un celular es espectacular, y la posibilidad que abre eso a una era de conocimiento, hay que decirlo como es, ¿no? Esta es la generación quizás más preparada en la historia de la humanidad por la accesibilidad al conocimiento. Con los siguientes 10 años vamos a tener un avance sustancial y muy importante gracias a la conectividad que tengamos, al internet, al wifi, a los dispositivos móviles. Pero de ahí el siguiente gran salto es cómo usamos eso. Y entonces, si logramos entender los cómo y logramos generarle la posibilidad a la gente de que entienda para qué sirve toda esta gran oportunidad, entonces ese mundo bastante más próspero, bastante más justo, bastante más cómodo, estará al alcance de las manos usando la tecnología en positivo, porque en negativo, la tentación de que esta tecnología, de nuevo, desborde la capacidad de cambio del mundo, puede generar como consecuencia la incapacidad del mundo de adaptarse a ese cambio y por ende más pobreza, más desigualdad, más problemas, más brechas entre regiones, entre personas que hoy son visibles y que tenemos que cerrar a fuerza del uso de la tecnología. Gracias, Javier. CJ, siguiendo este comentario de Javier, ¿cómo entonces se pudiera poner la inteligencia artificial al servicio de las personas? O sea, ¿cómo la inteligencia artificial puede o se puede utilizar para mejorar las capacidades humanas? Yo creo que la capacidad más fuerte está justamente en lo que nos da un poco de miedo ver, ¿no? En este desplazamiento. Yo sigo dándole vuelta porque lo había tomado como la parte de la rutina, ¿no? De deshacernos de esta parte rutinaria. Ahora hablaba del ejemplo de Finlandia, ¿no? Y de cómo ellos son felices en base a sus políticas sociales. Pero hay que tener en cuenta esta parte. Ellos han tratado muy de cerca el problema de la alienación, que tiene que ver con esta parte que es muy cercana a la parte de la labor y de la automatización de esta labor. Y han hecho políticas sociales para justamente darle un valor a la sociedad, a temas que luego no lo vemos nosotros en México como algo de hablo de temas culturales, de temas de entretenimiento, de temas artísticos. Cuando viene este desplazamiento va a liberar, yo creo que para mí esta es la promesa de la red neuronal y de la inteligencia artificial, ¿no? Nos va a liberar de esta labor intensa, de esta creación económica desmedida, y nos va a dar tiempo para enfocarse en lo que realmente importa, y esto ahora realmente es salvar el planeta, porque se nos está yendo el cambio climático, se nos está yendo, y así como menciona Javier, que no tenemos ahora la capacidad para darle agua y darle comida a todas las personas, se viene exactamente este problema donde todos estamos ocupados generando un beneficio al shareholder, perdiendo de vista que haciendo este beneficio al shareholder estamos matando nuestro planeta. Entonces, ¿cómo va a solucionar nuestro problema las redes neuronales? Si las apuntamos a resolver estos problemas tomando los datos reales y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, vamos a tener un gran aliado en la tecnología para combatir estos problemas de cara. Pero
necesitamos que la gente esté preparada y esté educada y conozca a través de esta transparencia cómo funciona y cómo se pueden utilizar las herramientas justamente para taclear estos problemas. Entonces, es una herramienta extremadamente poderosa, ¿no? Y como lo es así de poderosa, es una herramienta, es un arma de dos filos. Así como nos puede servir, nos puede destruir. Y entonces yo lo que creo es que sí debemos enfocarnos en ver también la automatización y la liberación y este desplazamiento como una oportunidad para reinventarnos y preparar a las generaciones que vienen para poder resolver el problema que se nos viene encima, que es el problema de nuestro planeta, el problema del cambio climático. Yo creo que ese es el prime problem en el que podemos estar enfocados a través de la red. Gracias, CJ. Sí, sin duda es un reto enorme, y también lo comentaba Javier en la participación pasada, no dejemos de lado a los que hoy no tienen, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también los jalamos para que no aumente esta brecha, ¿no? Vámonos, si les parece, con las últimas 3 preguntas para cerrar. Les pediría que fuéramos muy puntuales con el tiempo para que tengamos al final también una última participación para cerrar y despedir. Leo, ¿cómo crees que la inteligencia artificial respalda? Ya ahorita, naturalmente, en la plática llegamos al tema que tiene que ver con la vida, ¿no? O sea, ¿cómo crees que la inteligencia artificial respalda las competencias necesarias para la vida y el trabajo? Sí, bueno, antes el último punto era bien interesante y digo, a título personal, pues ya la inteligencia artificial nos está cambiando, es entendible, ¿no? Interpretable, pues creo que hay muchas maneras, ¿no? En las que puede respaldar justamente las competencias del ser humano, pero en particular me voy podemos tener asistentes cognitivos, podemos tener información al alcance de nosotros que quizás no podríamos tener, podemos tener muchos ejemplos parecidos a ese, ¿no? Pero, digo, no me queda claro cuál podría ser un ejemplo clave para darte que respaldaría las competencias, ¿no? Pero pues depende ahora sí que de cada ámbito, ¿no? Cada ámbito es muy diferente y ya lo hablé con un ejemplo del doctor. Otro ejemplo podría ser recursos humanos, ¿no? O sea, cómo va a respaldar las competencias de una persona para seleccionar exactamente al personal que está buscando. Ya lo estamos viendo en muchas cosas, ¿no? Es imposible que una persona lea los 250 currículums que le llegan, por decir algo, y entonces obviamente se tiene que apoyar en alguna inteligencia artificial, obviamente cubriendo estos ámbitos, ¿no? Que no tenga sesgos, etcétera, ¿no? Que ya mencioné. Entonces, digo, hay muchísimos ejemplos y habría que ver cada uno, ¿no? Gracias, Leo. Justamente ahorita con el tema que tocabas al inicio, una pequeña anécdota de ayer. Estaba platicando con una persona X temas y de repente en la plática salió el tema de Google. Y en cuanto esta persona dijo algo de Google, se prende mi teléfono y contesta, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Volteamos a ver el teléfono y dimos, madres, o sea, ya este mundo en el que estamos viviendo es impresionante, ¿no? O sea, estos asistentes cognitivos es ya otro tema, es algo que no imaginábamos hace pocos años. Javier, de todo esto que hemos hablado hoy, y me gustaría que en tu respuesta quedara la semillita para iniciar el foro de la siguiente semana que tenemos en tema de legislación. ¿Quién o quiénes tú crees que deben de comandar este proceso de desarrollar la inteligencia artificial en el sector laboral? Mira, yo creo que la responsabilidad es de todos. Hay gobiernos, de las grandes empresas, de quienes están diseñando estos entornos y estos ecosistemas tan avanzados, que son los que más entienden hacia dónde va todo esto, porque hace un ratito lo decíamos, el problema es cómo le hacemos para ir tan rápido como están avanzando ellos, ¿no?
Entonces los gobiernos suelen ir muy despacio, los legisladores van más despacio que los gobiernos. Entonces, imagínate de repente hacer un catch-up y decir, sí, ahora vamos a arreglar las leyes para que todo esto funcione. La realidad es que primero las sociedades tienen que cobrar conciencia de en dónde están paradas frente a esto. Y yo creo que la sociedad en general, en todo el mundo, tiene una concepción bastante corta sobre lo que sí está pasando en el entorno de la tecnología y de la inteligencia artificial. Por eso es que lo que me parece que es fundamental es que este debate y esta reflexión, primero hay que celebrar, Bernardo, que se hagan este tipo de foros, porque seguramente de todos estos ejercicios, poco a poco, se irá conociendo la necesidad de que el sector público, el sector privado y el sector social lleguen a un buen acuerdo sobre cómo generas una agenda común, transversal, profunda, inteligente, sobre estos temas en donde lo que no puedes dejar de hacer es que los hombres y las sociedades seguimos necesitando instituciones para entendernos. Sin embargo, nuestras instituciones siguen estando diseñadas para un mundo en el que las cosas pasaban a otra velocidad. La pregunta que yo haría, y un poco para dejarla sembrada hacia la siguiente semana, es ¿a qué debieran de parecerse las instituciones futuras tomando en cuenta la tecnología actual? Porque tiene que existir un cambio radical en la manera en la que estamos haciendo, pensando las cosas y en la manera en la que nos estamos poniendo de acuerdo. Y me parece que hay un sentido que es fundamental, es que volteemos y escuchemos a las nuevas generaciones. Los jóvenes, los más jóvenes que nosotros, tienen algunas respuestas mucho más innatas que nosotros. Si vamos a pedirle a gente de 50, 60, 70 años a que legisle sobre estos temas, por principio de cuentas, la brecha cultural, digital en la que viven y nos cuesta trabajo hasta los cuarentones entender, pues es fundamental. Entonces tenemos que ir atrás, a la pirámide poblacional en donde los jóvenes entienden este lenguaje de manera innata, para generar instituciones que se parezcan a eso que ya entienden ellos. Y esa es la sociedad en la que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir los demás, no al revés. Por eso es que todo esto tiene que tener un tiempo, tiene que tener una circunstancia, pero tiene que tener una agenda. Y esta agenda de la inteligencia artificial parte y se enriquece a través de estas reflexiones, de estas discusiones, que son bien dinámicas y que son seguramente enriquecedoras para el futuro. Muchas gracias, Javier. Sí, coincido con eso y justamente eso nos va a abrir las puertas para lo que mencionábamos hace rato de empezar como país a construir política pública en prospectiva, ¿no? Y quien realmente la vive y la va a vivir, ¿no? CJ, esta Kersti, la presidenta de Estonia, dijo por ahí en alguna entrevista, en algún comentario que hizo, en un gobierno digital el fin no es la tecnología, sino usarla como herramienta para un cambio en la manera de gobernar hacia un Estado más transparente, centrado en lo ciudadano y menos corrupto. ¿Qué piensas de esa afirmación? O sea, ¿realmente lo vives así? ¿Y cómo ves tú a México en comparación con este comentario de Kersti? Yo creo que es bastante certero, porque el background del que está hablando es de la parte de la criptografía, ¿no? La criptografía, digamos, es el cimiento donde pasa parte de la identidad y de su e-governance. Y lo que nos permite la criptografía es justamente desplazar y trasladar la confianza. En vez de confiar en un ser humano, confías en una máquina, o en las matemáticas específicamente, más que una máquina. Entonces, con esta criptografía y con esta tecnología, se puede crear justamente todo este marco que sí, evidentemente estoy viviendo y es completamente con lo que dice. Es completamente transparente y es muy difícil de atacar. Y es muy difícil de, digamos, violar el sistema. Y te lo digo también desde mi operación de hacker. Yo cuando vine aquí a Estonia también vine con esta, digamos, invitación a tratar de romper los sistemas, porque ellos votan a través de este sistema. Este es digamos,
la confianza que ellos están poniendo sobre la tecnología y específicamente las matemáticas y la criptografía. Tienen toda la confianza de que el sistema es lo suficientemente resistente para no solo ataques de sus ciudadanos, pero ataques también de otras naciones. Entonces ellos hacen el voto a través de este sistema. A mí me parece bastante elegante y evidentemente me parece que es la manera en que va a trabajar el resto de la humanidad. Simplemente estoy muy adelantado en desarrollar el concepto y me parece que ahora mismo Estonia como Estado está también dando esta consultoría a otros estados, incluyendo México, para ver cómo se hace la implementación de todo seguro por telefónico, gobierno electrónico y movernos todos a conspirar el Internet y la tecnología. Pero sí, hincapié en la parte transparente. Una de las grandes ventajas es que se le da foro también al otro punto de vista aquí en Estonia. Y otro punto de vista dice que es peligroso crear estas tecnologías. Un punto central, estoy de acuerdo con ellos, es que ¿cómo puedo crear la tecnología? Hay todo un grupo político que se está basando en esa simple y sencilla pregunta para poner en duda el sistema que evidentemente tiene unas grandes raíces ya hechas, pues el gobierno ha sido el que a través de este sistema. No puedo yo confiar en el sistema, lo entiendo. Y yo creo que ahí también la clave de la transparencia de la gobierno legal. Dice, el IBM desarrolla sus algoritmos y los hace transparentes. Y eso me parece que es la clave, porque yo puedo hacer de manera, digamos, externa preguntas y acercarme a preguntar cómo funciona ese sistema y tener toda la documentación y tener todo lo necesario para poder entenderlo. Pero ese entendimiento tiene también de una parte de una educación para entenderlo. ¿Cómo puedo yo entender cómo funciona la criptografía si no sé nada de matemáticas? ¿Cómo puedo entender yo lo que está sucediendo a nivel global si no entiendo cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cómo se están utilizando mis datos y los datos de toda mi gente para justamente alimentar estos sistemas? Por eso yo creo que la clave también está muy, muy buena en la parte de la educación, porque no sirve nada tener estos sistemas transparentes si aún siendo transparentes la gente no los entiende. Gracias, CJ. Sí, sin duda tenemos un reto enorme en el tema cultural y educativo, ¿no? Creo que ahí viene justamente todo. Siguiendo, CJ, 30 segundos más para cerrar y despedir la participación. Bueno, pues obviamente, primero que nada, agradecer que me hayan invitado, explicar un poco lo que están viendo en la pantalla. Tengo mi cara ocluida por justamente una inteligencia artificial que he diseñado antes de esta presentación. Bueno, no la he diseñado yo, no estoy utilizando las diseñadas de nada. Es código libre y estoy haciendo esto como una especie de ejemplo de cómo puede funcionar también los sistemas inteligentes para nuestro propio fin. En este caso, yo lo único que he hecho es detecta mi cara y oclúyela, porque no quiero, quiero más facilidad, ¿no? Y así como tenemos que empezar a utilizar y empezar a acercarnos a los sistemas inteligentes. Son herramientas que con poco tiempo podemos entender cómo utilizar. Yo les aseguro que hay cursos en línea gratuitos para empezar a programar tus propias redes neuronales. Hay empresas como IBM que nos están acercando a esto como servicios para que cualquier persona lo pueda utilizar y continuar de manera transparente. No solo IBM, también hay más. Y yo lo que quisiera invitar es a los que están escuchando este podcast, acercarse sin miedo a empezar a leer cómo funcionan, incluso empezar a programar 2 o 3 ejemplos que te van a dar el entendimiento de cómo realmente son datos. Son solo datos y cómo la máquina entiende y encuentra los patrones en esos datos. Y lo importante, y eso también viene desde la parte de ciberseguridad, como mi entrenamiento como experto en ciberseguridad, lo importante al final no son los sistemas, y no son las máquinas, son las personas. Las personas son las que deciden hacia dónde las cosas, y las personas son las que deciden cómo reaccionar ante estos nuevos sistemas. Entonces, pues eso me gustaría cerrar. Al final de cuentas, el enfoque debe ser en el individuo y en la persona. Muchas gracias, CJ, por acompañarnos y por compartirnos también tu conocimiento y experiencia.
Leo. Y muchas gracias nuevamente por la invitación, Bernardo. Y bueno, excelente el panel y compartirlo aquí con ustedes. Muy buenas opiniones. Ya las preguntas muy concretas. Aquí yo lo que me gustaría poner como algo extra y que he manejado en otros foros, y que bueno, de estos mismos foros se va uno alimentando con otras ideas. Por ahí en un foro reciente planteaba la idea de, bueno, ¿quiénes van a usar en el 2030 la inteligencia artificial? Y con ellos es con los que tenemos que trabajar, ¿no? O sea, con los jóvenes que están hoy en día en la prepa y enseñarles sobre quizás algo básico de programación y cosas por el estilo. Y bueno, ahorita un fin social, poner un reto y entonces en ese reto desarrollarlo a través de inteligencia artificial. Muchas gracias, Leo, también y por tus aportaciones. Y sí, sin duda hay que apuntar la flecha hacia adelante, ¿no? O sea, a dónde va a estar la presa, no en dónde está ahorita, ¿no? Javier. Pues agradecerte, Bernardo, a ti, a toda la gente que está conectada, a CJ, a Leobardo. Es un placer estar por acá y en una reflexión final. Yo creo que lo más importante en materia de inteligencia artificial y trabajo es lograr que la tecnología sea inclusiva, incluyente. Nadie se puede quedar atrás, no hay por qué generar sesgos o generar mayores brechas de desigualdad, de pobreza. Yo creo que para evitar que eso suceda, no hay ninguna herramienta más importante que la educación continua, la capacitación, y yo creo que hay un término hoy diferente y que es, me parece, será en el futuro del mercado de trabajo fundamental, la reinvención de la gente en el corto plazo, la capacidad que tenemos de adoptar nuevos skills, nuevas facilidades para trabajar y para hacer cosas, serán fundamentales para evitar y mitigar el riesgo de la automatización y de que esto no sea algo negativo, sino sea la posibilidad de construir sociedades más prósperas, más felices, que al cabo para eso estamos por aquí. Me ha dado mucho gusto participar por acá, todo ha sido muy interesante y celebrar que se hagan estos ejercicios que marcan una pauta sobre un debate que tiene que ser así, abierto, permanente, y que tiene que ir generando una agenda que despierte la posibilidad de que en este país avancemos más rápido en estos temas. Muchas gracias, Javier. Sí, sin duda una resiliencia digital, ¿no? Si podemos ponerle un nombre. Y justamente esa belleza de la tecnología pues nos permitió hoy estar aquí, ¿no? O sea, qué gusto, CJ, conocerte, un queretano que la está rompiendo tan lejos en temas tan importantes y tan de tendencia, ¿no? Y de futuro. Leo, pues representando una de las empresas más fuertes también en estos temas, y Javier, pues con todo el background público y privado que has tenido, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y el video se queda completo en nuestros canales de YouTube y de Facebook, y el siguiente martes a la misma hora cerramos este bloque de tres mesas. La siguiente cerraremos con inteligencia artificial y su legislación. Entonces, gracias a todos los que nos acompañaron. Tengan un excelente martes. Gracias.